Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Mi nombre es Juliette Riaño y los saludo desde casa. El tránsito hacia Centroamérica desde Colombia es uno de los trayectos terrestres más peligrosos para los migrantes en el mundo. El viaje hacia Panamá deben hacerlo a través de una selva impenetrable, bautizada como el Tapón del Darién. En lo corrido de este año, 17.000 personas lo han cruzado y al menos 12 murieron en la frontera colombo-panameña, según datos del Ministerio de Seguridad de Panamá. Es una ruta que toman haitianos, cubanos, pero es común encontrar también a africanos y asiáticos. Transitar el Darién es la única forma posible por vía terrestre para llegar a Panamá desde Colombia. Durante años, la selva ha sido escenario de tráfico de personas, asesinatos, robos e incluso abusos sexuales. El flujo de migrantes bajó por la pandemia, pero volvió a activarse en los últimos meses, causando una crisis humanitaria en la región. Organizaciones de ayuda llegaron hasta allí para atender las consecuencias del éxodo. Médicos Sin Fronteras es una de las ONG que presta servicio en la región y recientemente presentó un informe sobre las impresiones de los miles de migrantes que atraviesan el Darién. Hablamos previamente con Sergio Martín, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras para México y el proyecto del Darién, a quien le consultamos sobre la realidad que encontraron en las estaciones de recepción migratoria. La realidad de los migrantes que estamos viendo cada día es muy dura. Llevamos casi 10 años trabajando en migración a lo largo de la ruta migratoria y principalmente en México, donde las condiciones de violencia contra los migrantes y de clandestinidad son también muy fuertes. Pero aquí en México en particular, el tramo más complicado que cada migrante nos narra de aquellos que han atravesado el Darién es el Darién, es la selva. Vemos migrantes que salen de la selva después de 8 o 10 días, con secuelas en su salud física, en su salud mental, habiendo sufrido violencia física, violencia sexual, habiendo visto cómo mataban en algunos casos a algunos de sus compañeros. Es un tramo muy complicado del recorrido, es un tramo donde realmente no hay seguridad para las personas migrantes y lo que vemos es la foto más dantesca del fenómeno migratorio en Centroamérica, sin ningún lugar a dudas. Uno de los aspectos más preocupantes del informe es que en solo 15 días Médicos Sin Fronteras atendió 12 casos de violencia sexual recientes. Así es, estos casos de violencia sexual que detectamos o que atendemos a la salida de la selva del Darién en Panamá son casos de menos de 72 horas. O sea, en todos ellos estamos hablando de violaciones en este tramo, en el tramo de la frontera entre Colombia y Panamá y en este recorrido en particular, ¿no? Que es un recorrido que llega a Bajo Chiquito, una comunidad en Panamá. Y todos estos casos, estos 12 casos, si son de menos de 3 días, siempre van a haber ocurrido en este tramo de frontera. Pero además de las consecuencias físicas visibles de los migrantes que cruzan el Darién, ¿qué pasa con las secuelas psicológicas que les ha causado el éxodo? Esto nos explicó el jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras. Algunas de las personas que atraviesan, estamos hablando de familias, estamos hablando de mujeres solas. Las secuelas en la salud son enormes para algunas de estas personas. No podemos olvidar que algunas de ellas ya vienen huyendo de la violencia desde sus lugares de origen. Y aquí en Ciudad de México, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos un centro dedicado exclusivamente para víctimas de tortura y extrema violencia y en su mayoría son personas migrantes, son personas que han sufrido tortura en origen o en tránsito. Cuando hablamos de secuelas en salud mental, llegan al extremo de hacer que la persona pierda su funcionalidad. Son experiencias muy fuertes y en algunos casos, como digo, las personas van a arrastrar las consecuencias de esta violencia sufrida durante el resto de su vida. El gobierno de Panamá asegura que atiende las necesidades de los migrantes bajo su estrategia de flujo controlado. Sin embargo, la realidad de los que llegan a suelo panameño es otra. Nosotros estamos trabajando en los centros de recepción migratoria en Panamá. Las personas son privadas de libertad, las personas son dirigidas hacia otros centros y hacia el interior de Panamá. En estos centros son, controladas, digamos,
y estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Panamá. En este caso, estamos apoyando la respuesta a estos casos en salud y en salud mental, a estos casos que están saliendo de la selva. Lo que sí que pedimos encarecidamente al gobierno panameño y al gobierno colombiano es que aseguren una ruta segura y una ruta por la que puedan transitar estas personas. Esto no es el caso hoy. Estas violencias que están ocurriendo en la frontera entre los dos países, y es porque hay tramos que no están asegurados, evidentemente. Es un lugar muy inhóspito, pero pensamos que puede haber medios de que ambos gobiernos puedan asegurar una ruta más pacífica o menos violenta para estas personas. El tránsito por el tapón del Darién durante los primeros meses del año se debe principalmente a las condiciones meteorológicas favorables para internarse en la selva. Sin embargo, esto no les garantiza llegar a destino seguro porque no solo se enfrentan a condiciones naturales, sino a delincuentes que se aprovechan de su situación en el camino. Hasta aquí Migrantes de France 24. Recuerden comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.